El diezmo se conoce en la Biblia como entregarle a Dios el 10% de todas nuestras ganancias. De ahí proviene la palabra diezmo, de 10. Esta práctica comenzó en el Antiguo Testamento por primera vez y fue practicada por los judíos por generaciones. Pero muchos tienen dudas con respecto a si debemos diezmar todavía hoy en el tiempo de la gracia. En 1 Corintios capítulo 9, Pablo les escribe a los corintios y les dice que cuando él estuvo con ellos, él tuvo que trabajar, digamos, secularmente, porque ellos eran niños espirituales. Pero ahora les escribe y les recalca continuamente que el obrero debe vivir del evangelio y no debería trabajar fuera de él necesariamente. El diezmo fue establecido por Dios y está vigente todavía hoy. Está claro que diezmar es una obra de fe, pues es apartar el 10% de tu dinero, de tu matemática, para dárselo a Dios. Escucha. Mira este hombre, si le cree a Dios tanto, mira lo que él va a hacer. Todo lo del cheque que voy a recibir, de que lo que viene es de un como 2.250. 2.250. $500 de los taxes del. Al próximo domingo trae 400, pastor. ¿Cuántos saben que hay una voz espiritual que habla en los billetes? Quiero que vaya a poner su billete en su oreja y vamos a oír hablar a los billetes. No se rían, el reino de Dios es sobrenatural. Ahora quiero que guarde mucho silencio porque habla muy suavecito. Si hay gente hablando, riéndose, ya no va a oír, te tiene que oír. Yo soy tu amo. Me encanta cuando esa disque iglesia está cantando aleluyas y dice te honro, toda gloria. Pero yo me río porque quien recibe la honra soy yo. Voy a llamar ahorita únicamente a los que van a golpear la cara de Mamón con $1,000. Voy a llamar ahorita únicamente a los que van a golpear la cara de Mamón con $1,000. Y te lo apuesto para golpear esta noche la cara de Mamón. Hay gente que tiene en cuentas a plazos fijos. Apunte su nombre, su teléfono, su dirección con integridad. A lo mejor Dios le está pidiendo algo en especies. No, usted dice, yo no tengo $1,000, pero tengo un carro, tengo un brillante, tengo un terreno. Apunte lo que el Señor le diga. A quien Dios está llamando a dar $500. $500. Los de 500 se ponen acá y los de 1,000 acá. Estos son los de 500. Pásate para acá, mi amor. Con su cheque, Pero eso no vale $1,000 ni $500. Y de paso, entonces espérate tantito porque todavía no estoy llamando eso. Primero el dinero, después las cosas. Eso es una ley aquí en Enlace. Dinero primero, cosas después. Dinero primero, cosas después. Bueno, ahora sí entiendo. Cada vez que mi esposo me dice, es difícil subirse allí en ese momento porque la presencia de Dios está acá. Es difícil subirse ahí, estamos claros. Cada día más fuerte y es como el momento cumbre, pero también es el momento más importante para hablarles de la bendición que Dios tiene para todos ustedes. Muchos de nosotros tenemos conocimiento de la palabra de Dios, pero solamente conocimiento. A nuestro corazón a veces no llega la revelación, y el diezmo es una revelación. Es una revelación de Dios, donde Él dijo, probadme en esto. Y realmente nosotros somos los que estamos siendo probados. Porque si tú diezmas y le cumples a Dios con esa parte, tú realmente crees que Él es real. Pero si tú no diezmas, tú no crees que Él es real. Si tú empiezas a decir, no, es que esa plática se va para donde el pastor y va a hacer esto, va a hacer lo otro, no estás creyendo en Dios. Estás viendo solamente al hombre. Entonces, empezamos con el video.
Por fin saliste de esa pelota de playa. Ay, papayito, es que la fe mueve montaña, pero hay que pagar. Pele, protegerle. Shalom Alejem. Soy Samuel David, soy editor de la página Judíos. Y bueno, ya vieron ustedes la introducción. No tengo otro calificativo que darle a esa gente, a esos pastores, evangelistas, esos líderes cristianos, nada más de compararlo como ladrones, estafadores, timadores, delincuentes, usurpadores de fe. Bueno, toda esa serie de epítetos que puedo asignarle a esta gente, porque sinceramente de verdad no sé, de verdad, o sea, molesta, ¿no? Porque el objetivo de este video es aclarar por qué es el diezmo. Si usted, amigo gentil que me está viendo, usted que no es judío y que bueno, usted es cristiano, generalmente los cristianos evangélicos, ¿no? Porque yo no se lo he visto, creo a los católicos, no estoy seguro, creo que no, a los adventistas, no sé si los adventistas, los testigos, pero bueno, a quien aplique de verdad la cuestión de los diezmos. Los mormones creo que también lo cobran, no sé, pero bueno, la mayoría de los videos que he estado viendo son evangélicos, unos estafadores, porque da rabia que un precepto judío que está normado, que está explicado en la Torá, ellos se lo agarren y curiosamente estos delincuentes, porque no tienen otro nombre, tergiversan, como ya lo han hecho antes. Los líderes cristianos agarran un texto de la Biblia judía, de la Torá, lo sacan del contexto y generan un pretexto, ¿no? Entonces, ellos asustan a sus feligreses, a sus miembros, a los que van inocentemente a sus congregaciones, y entonces les dicen, es más, hasta duermen, creo yo, cuidado con ese versículo, ese capítulo de Malaquías 3, a partir del versículo 7, creo que hasta el 10, que llaman, prácticamente resumen, ¿no? Que dice que aquel que no les dé el diezmo está en maldición. O sea, les quiere decir eso, pues. Un precepto que era nada más para el pueblo judío, o sea, mi pueblo, y que, amigo que me está viendo, sepa usted actualmente que los judíos no damos diezmo. Inclusive, el video de la introducción, o sea, yo vi muchos videos, pero hay uno que hasta me llamó la atención, que él dijo que el presidente de la comunidad judía latinoamericana lo llamó porque estaba preocupado porque en la sinagoga no querían dar el diezmo. Señor, en la sinagoga no se da diezmo ni ofrenda. Por lo menos en las sinagogas ortodoxas, creo que las masortíes tampoco. No se roba la gente con esto, de verdad. Entonces, tienen el tupé de decirlo, a menos que sean los rabinos estos mesiánicos, que son evangélicos disfrazados de judíos. Esos no son judíos, téngalo claro. Los judíos mesiánicos no son judíos. Ya. Después tocaré otro video sobre eso, porque este es otro tema. Pero llegan a decir que la comunidad judía y que también cobra diezmo, o sea, unas grandes mentiras a sus feligreses, a sus seguidores, y entonces se basan en ese versículo de Malaquías, ¿no? Porque el problema era, hay que saber el contexto histórico de la cuestión. Malaquías fue un profeta que retornó del exilio babilónico contemporáneo a Nehemías, y que obviamente la gente estaba con el gobierno de Esdras y Nehemías, o Ezra y Nehemías, se instaura el templo como tal, se reconstruye el templo, y entonces la gente estaba empezando a aprender de nuevo cómo era porque habían pasado casi 100 años, 70 años duró el exilio. Entonces la gente estaba aprendiendo cómo retornar otra vez. Había que retomar la confianza
Y tanto el texto o el llamado de atención que hace Esdras es para los judíos de ese momento, que están retornando, en parte de mis ancestros estaban allí también, y entonces ellos tenían que ser educados, ¿no? Entonces se les llama la atención, pues Dios está diciendo que me van a probar, y bueno, si me quieren probar, bueno, yo les voy a dar bendición al que dé el diezmo, y para que no, y que entreguen el diezmo en el alfolí. Muchos cristianos, he hablado con ellos, y creen que el alfolí era una caja registradora, una banca, una alcancía, una cuestión para recaudar dinero. Y mire, se lo voy a dejar en pantalla, si quieren lo buscan en Google. Pero alfolí es un sinónimo del sitio donde se depositaba la comida. ¿Qué quiere decir esto, señores? Que el diezmo, el precepto judío del diezmo es alimentos. Era un impuesto que estaba para las personas que tenían actividades agropecuarias, como tierras, cultivar tierra y criar ganado. En tal caso, el judío que era artesano, que era bien, o sea, un carpintero, un herrador, que vivía en las ciudades, que se dedicaban al corte y costura, actividades menores que distintas a la actividad agropecuaria, no estaban obligados a dar el diezmo. ¿Dónde se entregaba este diezmo únicamente? Obviamente en el alfolí, que quedaba en el Sagrado Templo, que no tenemos hoy construido un templo, en el Sagrado Templo de Jerusalén. Allí era donde se recibía, o en las ciudades donde vivían los levitas, y se les daba a ellos la porción. ¿Por qué? Porque los levitas no eran, o sea, el mandato del diezmo era para las 11ª tribus y no para la 12ª de Levi. Porque los levitas no tuvieron heredad de tierras, entonces no podían cultivar, tenían que estar dedicados al sacerdocio. Estamos claros en eso. Pero era alimento, no eran bienes de dinero, no se daba dinero. Entonces estos estafadores siempre recurren a Malaquías 3:10, específicamente, pero nunca nombran la Parashá Ri o Deuteronomio 14, donde está explicado completamente el diezmo. Y este diezmo, vuelvo a decir, usted lo puede leer, ¿no? La Parashá Ri, que es la que explica esto, ¿no? El Maser, que era el diezmo, se tenía que dar, lo tenía que consumir con su familia, y la única regulación que había, ¿no?, en dinero era que, no era como tal, era que si yo vivía cerca del templo y yo estaba dedicado a la actividad agropecuaria, sea cultivo o sea ganadería, yo tenía que llevar la 10ª parte a los Kohanim en Jerusalén, o en las ciudades que estaban destinadas para ellos, ciudades de refugio. Si yo vivía muy lejos, bastante lejos de ellos, yo agarraba esa 10ª parte y tenía que venderla, y con ellos tenía dinero. Cuando yo llegaba a Jerusalén, entonces yo compraba con los cambistas que estaban fuera del templo, que curiosamente ellos estaban normados, y llegó el Yeshu y queriendo sacarlo, haciendo alboroto, una cosa totalmente estúpida, pero algo que estaba normado. Entonces llegabas y comprabas alimentos, licor, vino y toda clase de comida, y se lo entregabas al alfolí, ¿ok? Nunca le dabas dinero al templo, nunca. Entonces esta gente, cuando los más osados tienen a decir, no, lo que pasa es que el diezmo es antes de la ley de la Torá. Amigo, le voy a decir algo, la Torá, Génesis también es parte de la Torá, pero bien claro, ok, en cierta parte tienen razón. Génesis, cuando se nombra la primera vez la palabra diezmo, que es en la Parashá Lech Lechá, que es en Génesis 14, es cuando Melquisedec, el rey de Shalem, era el rey de Shalem, que era un sacerdote de la orden de Melquisedec, él recibe a Abraham con pan y vino. Esa era la costumbre de la época. Si ibas a guerrear, con pocos hombres peleó Abraham y tuvo un milagro contra unos reyes malos, les ganó y obtuvo,
y obtuvo la captura, o sea, unas ganancias. Pues entonces cuando él llega, el rey de Shalem sale a recibirlo y a él y a sus combatientes les da pan y vino. Al ver a Abraham, mi padre, que lo recibe, a él y su combatiente, el rey de Shalem, que era el sacerdote de la orden de Melquisedec, un sacerdote del Altísimo, y lo recibe con pan y vino, él por deferencia le entrega un diezmo de las ganancias obtenidas por combate, ¿no? Por una deferencia, de algo de forma voluntaria, nadie le pidió, nadie se lo exigió, no fue algo obligado. Entonces él lo hace con el sacerdote de Melquisedec porque él encuentra, o sea, recuerden que en un video yo hablé que existen las leyes noágidas y ya había gente que seguía las leyes noágidas. Los cristianos, ustedes no son noágidas, señores, o sea, ustedes no siguen las leyes del justo gentil, porque ustedes son idólatras. Entonces, en base a esto, muchos cristianos están diciendo que ellos son ahora de la orden de Melquisedec. Ustedes son idólatras y los sacerdotes de la orden de Melquisedec no son idólatras. Ellos seguían las leyes de Noah, el pacto de Noah, igual que lo hacía Abraham. Entonces, él se da cuenta que él es un sacerdote que sigue la orden de Melquisedec, de Dios Altísimo, y le entrega el diezmo y sigue la oración. Más adelante vemos el diezmo en Génesis 28, cuando Jacob tiene la visión de las escaleras y él está huyendo, él no tiene nada, lo que carga la ropa que carga encima, y entonces tuvo la visión de la escalera de los ángeles que subían y bajaban, y entonces él se da cuenta, bueno, que ahí es donde estaba, donde él coloca la primera piedra de Betel, que es la casa de Dios, que es donde se va a construir más adelante el templo. Entonces él dice, bueno, yo diezmaré si Dios me provee de comida y de ropa. Y él lo pone como una especie de profecía que más adelante él va a diezmar y deja las bases de que sus hijos, que somos nosotros los judíos, vamos a entregar diezmo de la ganancia, ¿no? de la actividad que era más adelante que va a ser Jacob, que es prácticamente la ganadería, ¿no? Entonces, nunca él entregó el dinero a nadie, o sea, nunca hizo eso. Él lo deja como estoy diciendo, como una profecía más adelante para su descendencia. Y bueno, me da risa porque también vi otros videos que la primera vez que se nombra la palabra diezmo en Génesis 14:20, la segunda en Malaquías 3:10. De una vez, todos estos sinvergüenzas, ladrones, estafadores, pastores, obvian varias veces cuando se entregaron los diezmos, ¿no? Por ejemplo, tenemos en Segunda de Crónicas 31, el rey Hizquiahu, que por cierto me dio mucha risa porque los cristianos creían que Hizquiahu ben David, que se había proclamado un Mesías en Israel llamado Hizquiahu ben David, y era algo que sacaron de contexto, como siempre lo hacen ellos, sacaron de contexto un midrash que está hablando un rabino, el rabino Yohanan. Pero bueno, entonces el rey Hizquiahu o Ezequías empieza a recibir los diezmos y los administra, ¿no? Para el templo. Más adelante, con el retorno de Nehemías, Esdras y Nehemías, que está el profeta Malaquías, ahí podemos ver en Nehemías 13:12 que Yehudá empezó a entregar otra vez el diezmo. Entonces, tenemos eso aquí que concatena con lo que dice el profeta Malaquías, porque Malaquías era contemporáneo a Nehemías. Eso no lo saben ustedes los cristianos. Muchas veces lo pueden saber, pero no lo investigan. Y entonces son víctimas de engaños de estas cuerdas de desgraciados estafadores, delincuentes, estos pastores, que entonces tienen el tupé de decir que la ley, la Torá, fue clavada en la cruz de Yeshua y que está abolida la Torá, pero eso sí, el diezmo no, y de una forma totalmente tergiversada. Entonces, estimado amigo, seamos claros, la ley del diezmo primero es para los judíos. Hoy los judíos no damos diezmo porque no hay templo donde darlo. Ni siquiera en la sinagoga se recoge eso, ¿no? Entonces usted, amigo cristiano, me preguntará, pero ¿cómo se mantiene entonces un templo? Sea una sinagoga, Y bueno, yo voy a hablar por la parte de la sinagoga. Generalmente, como nosotros no damos diezmo,
Las sinagogas, generalmente usted se habrá dado cuenta que las sinagogas son cerradas, no son un establecimiento abierto al público. Hay pocas que lo son, pero la mayoría son cerradas porque es como una especie de club privado, donde los miembros pagan una membresía, una junta de condominio administra y no hay un líder así que generalmente no lo hay, no puedo decir que no lo haya, pero generalmente no lo hay, que donde el rabino, que no es un sacerdote, entienda esto muy bien, rabino es una cosa y sacerdote es otra cosa. Sacerdotes son los de la tribu de Levi, los rabinos son maestros de Torá, ¿no? Entonces el rabino es el líder en cierta parte que está guiando, pero no recibe. Si usted va a una sinagoga, lo invitan a usted a una sinagoga, y una sinagoga que le dice que hay que dar el diezmo, la ofrenda, saca corriendo de allí, porque eso no es una sinagoga, eso es un antro de engaño, de engañadores, que probablemente sea esos cristianos disfrazados de judíos llamados judíos mesiánicos. Entonces no se deje engañar, porque obviamente la sinagoga hay gastos de luz, de agua, de servicio, y el rabino recibe un sueldo por parte de los miembros de la sinagoga, ¿no? Entonces, entiéndase esto. Nosotros, ¿qué hacemos actualmente? ¿Qué es lo que nos mandaron los sabios de Israel? Maimónides, el Rambán, en el Mishneh Torah, en la parte de las leyes para los regalos de los pobres, se nos ordenó dar sedaká. Sedaká, mal traducido como caridad, realmente una palabra que tiende a ser relacionada a la justicia, es para dar regalo, como le estoy diciendo, regalo a los pobres, ayudar al pobre, ¿no? Porque hay que recordar que el diezmo no solamente es para mantener al sacerdote, era también para que hubiese comida para el pobre, para el necesitado, para el forastero que estaba en desgracia, para la viuda. Eso para ellos era la comida, para que todos ellos pudiesen comer. No era para enriquecerse, obvio, no era para enriquecerse, nunca había dinero. Entonces, usted, amigo cristiano que me está viendo, espero que tenga esto claro. Usted no tiene por qué estar dando diezmo, usted no es judío. Si los judíos actualmente no damos diezmo, porque usted lo va a dar. Que usted se siente gozoso, que se siente bendecido. Mire, analice bien, fríamente. Usted de repente está bendecido porque tiene un buen trabajo, pero el día que tenga un mal trabajo, que tenga una desgracia, lo van a esta cuerda de sinvergüenza lo van a querer sacarle dinero. Entonces, no mantenga vago, no mantenga sinvergüenza. ¿Qué puede hacer usted? ¿Qué le puedo recomendar yo a usted, estimado amigo cristiano? Primero, debería usted salir de la idolatría cristiana. Usted debería seguir el camino del justo gentil. Lo que puede hacer es lo siguiente: agarre con ese dinero. O sea, si usted se quiere sentir gozoso de verdad y quiere ver ese gozo en vivo y directo, yo le recomendaría a usted, mire, vaya para un ancianato, los abuelitos que están necesitando ayuda en esos ancianatos, ¿no? Tienes que irte para allá, para esos lados. Vete por un orfanato. Hay muchos niños que necesitan ayuda. Paguen un plan de internet, comprarles útiles escolares para que estudien. Vete para un hospital público que necesite insumos en esta lucha contra el COVID-19. Y dónales insumos a esa gente con ese dinero. Así sea algo poquito, pero dale algo. Y si no tienes un hospital cercano público que necesita ayuda, no tienes un ancianato, no tienes un orfanato, mira, puedes comprar alimentos y darle a las asociaciones rescatistas de perros y gatos en la calle, o tú mismo darle comida. Tú no sabes, mira, la satisfacción que da cuando uno alimenta a un perrito de la calle, ¿no? Cuando uno compra comida y le da un poquito y mantiene y ayuda, ahí hay más gozo y más bendición de parte del Eterno para usted. Yo le recomendaría de verdad que hiciera eso, ¿no? O sea, no alimente vagos, no alimente de estafadores, usurpadores de fe. Ayude a la gente que realmente lo necesita. Entiendo que hay iglesias cristianas que ayudan a gente, que ayudan al drogadicto a salir de la droga. Eso está muy bien, eso está perfecto, pero amigos, no usen el precepto del diezmo como un engaño para atraer a la gente, para entregarlo, porque eso es malo. Están pecando, ustedes son idólatras, están adorando a alguien que no es Dios.
Entonces, ustedes están adorando un muerto que no es Dios. Entonces, eso los convierte en idólatras. Ustedes no son de ninguna orden de Melquisedec. Entonces, de verdad, salgan de la idolatría, sigan el camino del justo gentil. Si son descendientes de judíos, podrían hacer hasta una Baal Teshuvá, un retorno, una conversión. Y bueno, esa es mi sugerencia para ustedes, allá de ustedes si la agarran o no. De todas maneras, yo les recomendaría también a los amigos que evalúen. O sea, yo no estoy en contra de las iglesias cristianas que ayuden a la gente, de verdad no estoy en contra, pero no usen mal el precepto, o sea, contribuyan de otra forma, no engañen a sus feligreses bajo ese término de usar el diezmo. El diezmo era para los judíos nada más. Sus pastores no son levitas, ayudan a un niño de la calle a darle al pobre trabajo, porque tampoco es que darle comida, ¿no? O sea, usted de repente con el dinero puede pagarle un trabajo a alguien para que le haga algo en su casa, y con eso o comprarle una herramienta para que esa persona trabaje, qué sé yo. Hay muchas opciones. Yo he escuchado a algunos amigos, pero es que yo veo el diezmo y yo siento bendición. Es una cuestión subjetiva, porque usted de repente está dando el diezmo porque de repente, o sea, puede ser que tenga un buen trabajo, y si no lo tiene, está haciendo el papel de tonto, porque usted de repente lo que está viendo es que esa plata que está recibiendo su pastor, de repente usted verá que su iglesia mejora, se pone más grande, el músico mejora y una cosa, de repente el pastor ya ahora no viste de franela y blue jeans, sino que viste de Armani. Entonces usted ve eso como que una bendición y todo eso, ¿no? Y lo que realmente está ayudando es a mantener a alguien y no a su familia. He sabido de casos, he hablado con personas que han dejado de comer por darle el diezmo al pastor. Eso es algo totalmente vil, totalmente inaceptable, porque sencillamente se ampara que los amenaza con ese versículo de Malaquías 3:10, ¿no? Y ni siquiera se ponen a ver en qué se basaban. Esos pastores, pónganse a ver, no aceptan, ellos les gusta el dinero. Esos pastores lo que les gusta es bastante esto, ¿no? Bastante. Esto es lo que les gusta, esto, y no van a recibir ofrendas, o no van a recibir las cereales, no van a recibir el ganado, no van a recibir la comida, sino que les gusta el dinero, puro dinero, como ya lo vieron ustedes en la introducción. Entonces, yo les digo a ustedes, amigos, de verdad esto cuesta mucho sudárselo, cuesta ganárselo, ¿ok? Ustedes tienen que trabajar, no alimenten vagos, no alimenten sinvergüenza, estafadores de fe. Lo correcto es que ustedes salgan de eso y vayan y sigan el camino del justo gentil, de las 7 leyes no ágidas. No me queda nada más por decirle. Por favor, si tú consideras, regálame un like, comenta, comparte, suscríbete, y bueno, te doy las gracias por haberme visto, por haberme soportado, y bueno, te recuerdo, yo no soy rabino, no soy moré, no pretendo usurpar ninguna autoridad judía. En la página judía estamos siempre colocando las publicaciones de algunos rabinos para que ustedes lo puedan seguir y puedan hacerle unas preguntas más especializadas. De todas maneras, estamos siempre abiertos a las preguntas. Shalom, Shavuot Tov, Shabbat Shalom, depende cuando me veas, y bueno, tengan buena vida, Kol Tuv. El material publicado aquí es con fin recreativo y satírico, porque el autor hace el video para justificar que habla solo. El creador del contenido, aunque es judío, no es rabino ni moré, por lo tanto sus opiniones son personales y no pretende ser o sustituir a alguna autoridad judía. Sus comentarios no deben ser tomados en cuenta ni tampoco ser derivados para otras publicaciones. En tal caso de tener alguna duda, consulte a su rabino de confianza.